Comenzamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado Para que Dios nos oiga, perdone y sane. Yo estoy convencido de que es una necesidad de nosotros seres humanos el saber que Dios nos oye. Amén. Yo creo que a nadie le gustaría pensar que ora, que pide, que habla con Dios y que Dios no lo escuche. Así que es una necesidad. Yo estoy convencido de que es una gran necesidad igualmente para todo ser humano saber que Dios nos perdona. Amén. Yo no sé cómo alguien puede vivir pensando que Dios no le perdona. Quiere decir que es una necesidad, que Dios nos escucha, que Dios nos atienda. Y yo no sé cuántos de nosotros pueden entender tan importante que es también que el Señor nos cure nuestras enfermedades, que Él esté con nosotros, que Él sane todas nuestras heridas. Y cuando digo heridas, no solamente incluye enfermedades, incluye cualquier cosa que nosotros cargamos, que ha sido doloroso en nuestra vida. Yo creo que todos podemos decir amén. Necesitamos que el Señor sane nuestras heridas. Amén. Así que todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos en los cuales somos heridos. Sea en el cuerpo, sea en nuestros sentimientos, en nuestra alma. De alguna manera, en el paso por esta vida, hay cicatrices, hay heridas, hay momentos difíciles. Y definitivamente nadie puede hacerlo mejor por nosotros que el Señor. Y de eso se trata esta serie. Y está basada en este texto de la Biblia del cual se han hecho canciones y quizás muchos lo saben de memoria, ahí en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Así que yo les pido por favor, hermanos, que busquen ahí en sus Biblias 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que aquí vemos estas tres cosas que necesitamos del Señor. Ser escuchados, ser perdonados, ser sanados. Y todo eso está condicionado a varias cosas que debemos de hacer. Lo primero que dice el texto que debemos de hacer es humillarnos. Si se humillare mi pueblo, de eso hablamos el domingo pasado. Yo les invito al que no estuvo, que no escuchó ese mensaje, que vaya a nuestra página de la iglesia y escuche ese mensaje. El espíritu con el cual vamos delante de Dios es demasiado importante. Aquí es una condición: si se humillare mi pueblo. Si tenemos una actitud arrogante, prepotente, delante del Señor no vamos a ir a ningún lado. No vamos a recibir estas bendiciones. Hace falta el espíritu humilde de alguien que reconoce que no es nada y que Dios lo es todo. Que sin Él no somos nada. Que necesitamos su ayuda, y ese es el humillarse, el ser humilde delante del Señor. Hoy vamos a ver otro aspecto tan importante de la vida cristiana, que es el orar. Así que el Señor no nos va a escuchar si no oramos, el Señor no nos va a atender si no oramos, el Señor no nos va a sanar nuestras heridas, no nos va a perdonar si no oramos. Entonces usted dirá, bueno, yo oro y ya tengo resuelto el problema. No vaya tan rápido, hay que orar bien. Yo doy gracias a Dios por los grupos familiares de nuestra iglesia. En este momento, el último estudio que ustedes recibieron y que están dando tiene que ver con la oración y cómo el Señor Jesús nos enseña cómo orar. Así que yo animo igualmente a las personas, a los hermanos que asistan a un grupo familiar. El domingo estamos aquí, pero en la intimidad de un grupo más pequeño se puede compartir más los unos con los otros, pero también profundizar y hacer preguntas y ir más a la palabra. Y hemos estado estudiando eso, cómo el Señor nos enseña a orar. Hoy vamos a ese mismo tema, a hablar de la oración. El Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra con nosotros en su ministerio, no solamente vino a morir por nosotros, sino a enseñarnos cómo vivir. Y en la palabra de Dios, ahí en los evangelios, que es las enseñanzas de Cristo, el Señor, vemos que Él nos enseñó con su palabra, pero también con su ejemplo. Así que vamos a pensar de esa manera, cómo orar para que el Señor nos escuche, para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos sane. Vamos a hacerlo como Cristo nos enseñó que hiciéramos. Y vamos a ir un poquito más allá. Vamos a imitar a Cristo en cómo Él oraba.
Amén. Así que vamos a verlo de esa manera. Esa es la idea del mensaje de hoy. Y vamos a ver en primer lugar que Jesús oró en la intimidad. Quiere decir en soledad. Él solo con el Señor. Hay tiempo para orar en familia, sobre todo antes de comer y cosas así que oramos en familia. Quizás los que tienen sus niños que pueden tener esa bendición, ya yo no la tengo, de poder orar en la cama con nuestros hijos. Lo hacemos en colectivo, lo hacemos aquí en la iglesia, en nuestros grupos familiares. Pero esa es una forma de orar importante. Pero el Señor dio ejemplo de que Él lo hacía en la intimidad con su Padre, separando un tiempo para esto. Así que yo les invito a buscar en Marcos, hermanos, capítulo 1, versículo 35. Y después vamos a ver ese versículo otra vez, pero vamos a detenernos en Marcos 1, 35. Y aquí habla, no de lo que el Señor enseña sobre la oración, como hizo también, sino como Él vivió la oración para nosotros aprender de Él. Y dice el versículo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Repite la palabra muy dos veces, ¿verdad? Muy de mañana, así que no era de mañana, era muy de mañana. No es que estaba medio oscuro, no es que estaba muy oscuro, lo cual nos da la impresión de que era realmente de madrugada. El Señor hizo esto. Si vemos en Marcos capítulo 6, 46 y 47, también vemos esta acción de Cristo de buscar la intimidad, la soledad. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Así que él despachó a los discípulos que se fueran y él se quedó solo. Momento de intimidad personal con el Señor. Yo creo que todos estamos de acuerdo y entendemos que la comunicación es indispensable para cualquier relación sana. Eso se aplica en cualquier aspecto de la vida, empezando por el matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no se hablan las cosas, va a tener crisis, va a tener serios problemas, hay que hablar. Las amistades, para mantenerse, hay que de alguna manera comunicarse, aunque sea por teléfono, aunque sea por texto, aunque sea por Facebook, cualquier forma, pero hay que mantener cierta comunicación para que haya entendimiento, para que dos personas se entiendan, tienen que comunicarse. Para que dos personas se conozcan, tienen que comunicarse. Usted puede estar toda la vida al lado de una persona y nunca saber ni cómo piensa. Yo haría una prueba con ustedes, a ver, seguramente van a salir mal, como saldría yo posiblemente, acerca de su vecino, del que tiene al lado. Preguntándole, por ejemplo, ¿dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué piensa de su vida? Posiblemente sí, pero yo estoy casi seguro de que vamos a salir mal. Y es nuestro vecino, sobre todo aquí en Estados Unidos, en nuestros países distintos. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Él sale para el trabajo, tú sales también. Él regresa, tú regresas. Amor, ni le ha visto la cara nunca. O lo ha visto muy pocas veces, no sabe ni cómo es. Hace falta la comunicación para que haya relación. Para que haya conocimiento acerca del uno con relación al otro. Esa comunicación con nuestro Señor es a través de la oración. Esa es la conversación de intimidad con Dios. Y en espíritu humilde, en espíritu de humillación, como vimos el domingo pasado, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a orar de esa manera, y ahí existe entonces una relación de intimidad, de comunicación, de conocimiento con Dios. ¿Cómo es la relación suya con Dios? ¿Es grande o es pequeña? Piense en su vida de oración. ¿Cuánto ora usted? No busque más nada. Busque ahí. ¿Cuánto tiempo le dedica a usted por reloj a estar a solas con Dios en oración? Eso va a responder a la pregunta de cuánta intimidad, cuánta relación tiene usted con el Señor. Esto es importantísimo, es la forma en que nos comunicamos.
Es la forma en que Dios diseñó para comunicarnos. Y yo sé que Dios puede hablar de muchas maneras, y etcétera, pero esta es la forma, vamos a decir, oficial, bíblica. Es oración y meditación de la palabra. Yo le hablo a Dios y después leo su Biblia. Yo le explico a Dios, yo le abro mi corazón a Dios, le entrego a Dios todas las cosas, estoy ahí acerca de Él, y entonces después medito en su palabra y escucho lo que Él me está diciendo. Lo hemos dicho muchas veces que esa tendencia de que poner la mente en blanco, a ver lo que el Señor me está diciendo y mirar para el cielo y mirar para otros lugares, no funciona con el Señor, porque la palabra de Dios está escrita. La voluntad de Dios está escrita en blanco y negro, y la forma de conocer el pensamiento de Dios y lo que dice Dios sobre distintas cosas es yendo a su palabra en meditación. Yo no puedo entender ir a orar sin llevar mi Biblia. No tiene que ser el libro, puede ser el celular, no sé, de la manera que usted lea la Biblia, cualquiera que ésta sea. Pero tenerla ahí para orar, volcarme en el Señor en intimidad, nadie me está mirando, puedo hablar lo que yo quiera, puedo decir lo que yo quiera, estoy cerca del Señor y después escucho de Él qué me quiere decir. Y hay que ir en ese espíritu. Eso, hermanos, va a salvar nuestra relación con el Señor. Eso va a restablecer si es que se ha perdido. Eso nos va a poner cerca del Señor. Y es una gran necesidad. Yo no sé si alguien pudiera pensar de decir que no lo necesita. Que con una oracioncita rápida por la mañana y alguna rapidita ahí antes de almorzar y después otra medio dormido ya por la noche es suficiente. Yo no sé si alguien se atrevería a decir semejante cosa, pero no lo es. Necesitamos tiempo de calidad con el Señor. Y para eso hay que tomarse el tiempo como el Señor lo hizo. Muy temprano, muy de madrugada, aún oscuro, en un lugar desierto, a un lugar solo. Él le dio prioridad. Y si el Señor, el Hijo de Dios, uno con el Padre lo hacía, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Será que Él lo necesitaba más que nosotros? ¿O no es la verdad que lo necesitamos mucho más que Él todavía? Porque nosotros tenemos algo que Él no tenía para mal de nosotros, que es la carne esta corrupta. Él tenía carne, pero no pecó nunca. Nosotros tenemos carne y sí hemos pecado. La naturaleza de Adán la tenemos. La tendencia al mal, al pecado. Así que con más razón, nosotros desesperadamente debiéramos de estar buscando al Señor en oración. Muchos de nosotros quizás ha llamado a alguien muchas veces porque está desesperado, porque lo necesita y lo llama y lo busca y ahí está detrás de esa persona. Con el Señor tiene que ser mucho más grande esa necesidad de comunicarnos con Él, de decirle algo. Y si no tenemos esa necesidad, si no sentimos que queremos hacerlo o pensamos que no debemos hacerlo, es porque estamos muy mal. Con más razón tenemos que obligarnos y hacerlo. Con más razón, porque estamos demostrando que ya nos hemos enfriado tanto, hemos estado tanto tiempo sin hablar con Él, hemos estado tanto tiempo sin intimidad con Él, que ya nos mal acostumbramos a vivir en baja, a vivir mal espiritualmente, a vivir sin gozo cristiano, vivir como si no tuviéramos esperanza. Tenemos esperanza por la gracia de Dios, pero vivimos como si no tuviéramos esa esperanza. ¿Por qué? Porque se ha enfriado nuestra intimidad con el Señor. Y esa intimidad se logra a través de la oración. Y el Señor lo hizo. Así Él lo hizo y así debemos de hacerlo nosotros también. Ahora, el Señor oraba y tenía un propósito en la oración muy específico. Yo quisiera ver alguna forma en la que Él oraba y seguimos ahí en Marcos 1. Leemos otra vez el 35 porque seguimos un poquito más adelante.
el Señor tenía propósitos definidos cuando oraba con su Padre, que definitivamente nosotros también tenemos que tener en cuenta. Así que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que están preparándose, están listos para hacer una obra misionera. Están listos para salir a predicar el evangelio. Allí a lugares vecinos, dice el versículo 38. Dice que él iba a salir a predicar en las sinagogas a los judíos en Galilea. Él iba a tener enfrentamiento con demonios y tenía que estar preparado para echar fuera demonios. Quiere decir que viene una labor por delante. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, dice aquí lo que está haciendo Pedro. Pedro posiblemente estaba preparando el barco, estaba preparando la comida, las cosas que hay que llevar, ¿verdad? Pero el Señor se retiró. Todo eso que hizo de levantarse de madrugada, de noche, todo eso que hizo de buscar un lugar oscuro, tenía un propósito. Tenía que estar preparado para el trabajo que tenía que hacer por delante. Él iba a predicar la palabra, él iba a enfrentarse con el enemigo. Y fue en busca de una relación de oración con su Padre. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros algo muy importante. En primer lugar, como iglesia, nosotros podemos tener cualquier programa de evangelización, podemos ir a hacer cualquier trabajo, podemos hacer misiones en otros países. Si no lo hacemos buscando el poder del Señor en la oración, nada va a pasar. Nada va a pasar. La oración es parte fundamental para estar preparados para hacer la obra. Y los discípulos tuvieron que sufrir muchas derrotas por no estar preparados espiritualmente. Y cuando se enfrentaron con un demonio, Satanás fue más fuerte que ellos, siendo Dios 1000 veces más fuerte que Satanás. Amén. ¿Por qué los discípulos perdieron una batalla con Satanás si Satanás no tiene ni nada comparado con el poder de Jesucristo? Porque aquellos discípulos no estaban preparados. Fueron en su nombre, no en el nombre de Cristo, en su propio nombre, en sus propias fuerzas. Y perdieron esta batalla. Y eso, bueno, el Señor le disgustó. ¿Y recuerdan lo que le dijo? Ayuno y oración para poder tener esta batalla en victoria, le dijo a sus discípulos. Pero Él lo puso ejemplo, así que no fue palabra, no fue un mensaje, fue la forma en que Él vivió. Él lo hizo. Hay que ir a predicar, vamos a ir a Galilea, vamos a ir a las sinagogas, vamos a enfrentar demonios, vamos a hacer esta obra. Todo el mundo preparándose. Jesucristo no metió un mensaje, hay que orar. No, Él fue a orar y se levantó de madrugada e hizo su parte. Hermanos, cada día de nuestra vida, si usted es cristiano verdadero y ama al Señor, cada vez que usted se levante cada mañana en el día, usted va a enfrentarse a una batalla espiritual. Porque estamos en terreno enemigo. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Si usted no lo sabe, abra los ojos. Cuando salimos de la puerta de nuestra casa para afuera, estamos en territorio enemigo. Tristemente, algunos no tienen que salir, ya están en territorio enemigo dentro de la casa. Cuando tienen personas ahí que no son cristianas. Pero bueno, ese es otro punto. Pero lo cierto es que cuando salimos a la calle, tenemos que ir preparados a una batalla. El enemigo va a estar ahí para hacernos caer y ahí van a estar las tentaciones, entrará por los ojos, por los oídos, por cualquier lado. La batalla es fuerte. Vamos a encontrarnos con personas inconversas que necesiten escuchar de Cristo. Sí, también podemos encontrarnos con personas poseídas por el demonio, por Satanás. ¿Cómo vamos a estar preparados? Si no hemos salido armados, preparados en oración, buscando el poder que solamente puede dar. El Señor lo hizo siendo el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 6, 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. Dicen, aquellos días Él fue al monte a orar. Está hablando de Jesús. Fue al monte a orar. Y pasó, ¿qué cosa dice? La noche orando allí. El Señor tuvo una vigilia de oración.
Cristo, el Hijo de Dios, tuvo una vigilia de oración. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que el Señor tenía una misión que cumplir. Él tenía muchos discípulos. Muchas personas dicen, ¿cuántos discípulos son? 12. Mala respuesta. Muchos discípulos, 70, 100, 100 y pico. Ahora, de esos discípulos, Él escogió a 12, que fueron los llamados apóstoles de todos los discípulos. Ya no solamente, todos eran discípulos, pero ahora tiene 12 apóstoles. Una decisión sencilla, ¿verdad? Tú, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él lo tomó así simplemente, lo tomó a la ligera. ¿Qué hizo Él? Toda una noche orando, una vigilia de oración, en comunicación con el Padre, por una decisión que tenía que tomar al otro día. ¿Habrá enseñanza ahí para nosotros, hermanos? No, que yo no soy Jesús, yo no tengo que llamar a ningún apóstol. Yo no soy ni tan siquiera el pastor de la iglesia que tiene que estar llamando a gente del concilio y eso. Pero decisiones tenemos que tomar muchas veces en la vida. Decisiones para las cuales hay que estar preparados. Muchos de nosotros puede ir hasta un matrimonio. Hasta un matrimonio y casarse con una persona sin haber buscado el rostro del Señor en oración primero. No vamos a levantar la mano ahí para no pasar vergüenza. Decisiones que tienen que ver con toda nuestra vida. Y la tomamos, en el caso de la pareja, porque me gustó. Porque probé cómo cocina y cocina lo más bien. Porque es lindísima. O es lindísimo. No sé cómo alguien puede encontrar un hombre lindísimo, pero bueno, las mujeres tendrán ojos distintos que uno, me imagino, ¿no? Bueno, menos mal que es así. Pero nos llevamos por eso. Por una impresión, por un deseo, por un capricho, por una decisión que tomamos sin haber buscado el rostro del Señor. El Señor no lo hizo siendo Él el Señor. Así que un propósito, tomar decisiones, hacerlo en oración. Queremos que Él sane nuestras heridas, amén. Queremos que Él nos escuche. Queremos que Él nos perdone. Tenemos que orar, tenemos que ir en oración. Si mi pueblo invocare, si mi nombre es invocado y oraren. Si se humillaren y oraren. La oración es parte de lo que el Señor quiere que hagamos para Él escucharnos, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacer con un propósito adecuado. Vamos ahora a Mateo 11, 25 y 26. Y lo que están estudiando los grupos de oración está más dirigido a lo que el Señor enseñó sobre la oración. Pero aquí estamos viendo no lo que Él enseñó con palabras, sino lo que enseñó con su ejemplo. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En esta oración o en esta porción de esta oración, ¿cuál es el propósito de Dios? De Jesús delante de su Padre. Respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Alabar a nuestro Señor. El propósito de la alabanza, de glorificar su nombre. La oración modelo, y eso sí lo vimos, lo estamos viendo en los grupos familiares, cómo el Señor nos enseña a orar. Comienza como diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, como dice, santificado sea tu nombre. Y no es para ver que cada vez que oremos tengamos que repetir de memoria o leer esta oración, no es para eso. Es para que aprendamos, y Él lo pone en práctica en su vida de oración, que la oración es para glorificar y santificar el nombre de nuestro Señor. Eso es parte tan importante cuando en intimidad, cuando hemos dedicado un tiempo que no es apurado porque tenemos que irnos para el trabajo, que no, qué sé yo, que ya los niños van para la escuela. No, un tiempo en intimidad que separamos para el Señor. En ese tiempo es un tiempo maravilloso para glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo y el nombre de su Padre, nuestro Dios. Y alguien dirá, ¿será el Señor más grande o más pequeño por lo que nosotros le digamos, por la forma en que nosotros la adoremos? No, Él es grande y va a seguir grande y será grande. Él es el Dios Todopoderoso, amén. No depende de nuestra oración. No depende de que nosotros se lo digamos o no, Él lo es. Amén.
Él es Señor de señores, Rey de reyes, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros se lo digamos o no, Él lo es. ¿Cuál es el punto entonces de estárselo diciendo? Bueno, sí, sencillamente podemos decir, bueno, porque Él lo dice que lo hagamos, así que vamos a hacerlo, ¿no? Así lo enseñó en la oración modelo. O podemos decir, no, porque si Él lo hacía, yo también lo hago. Pero ¿habrá alguna razón para eso? ¿Habrá alguna razón por la cual un Dios que tiene toda la gloria, nosotros le sigamos dando gloria cuando ya la tiene? Yo digo que sí. Y la razón tiene que ver con nosotros, no con Él. Y es que cuando un hijo de Dios glorifica el nombre de Dios en oración, está reconociendo qué Dios tenemos. Está diciendo, si salgo a la calle y antes de ir, yo en oración estuve un buen tiempo y en parte de la oración, no toda la oración, parte de la oración fue glorificando su nombre y exaltando su nombre. Yo salgo para la calle distinto, recordando que Dios tengo, que es más grande que cualquier problema que pueda tener, que cualquier accidente que yo pueda tener, que cualquier situación de la vida. Tengo un Dios grande, tengo un Dios glorioso y maravilloso. Y no lo olvido porque esa misma mañana se lo dije al Señor en oración. Y eso edificó mi vida cristiana. Y eso hizo que creciera mi relación con el Señor en intimidad. Porque la oración que tuve para Él no fue una oración fría, mecánica, para cumplir, como muchas veces hacemos. Creo que eso se lo dije una vez, pero una vez pasé yo una vergüenza con el Señor tan grande. Yo me imagino que nada más que eso me ha pasado a mí. Pero ya de noche, ya he ido a acostarme, la costumbre de orar antes de acostarse, ya medio dormido. Gracias, Señor, por estos alimentos. ¿Alimentos si voy a dormir? ¡Qué oración más fría! Eso no iba a llegar ni al techo, eso no iba a salir de ningún lado. Y a veces somos mecánicos y usamos siempre las mismas palabras trilladas y trilladas. Y no digo que esté mal, porque a veces somos humanos y cuesta trabajo salirse de eso. Una de las cosas que una vez le dije, cuando damos gracias por los alimentos, ya no sale. Gracias por estos alimentos, como dice, dáselo a los que no lo tienen. No decimos eso muchas veces. Y yo creo que está bonito, ¿verdad? Pero yo una vez me puse a pensar en esa frase y dije, si yo soy Dios, y el que está, yo le doy los alimentos, que le di bastante. Tiene el refrigerador lleno, tiene el closet lleno. Ayer tuvo que botar comida. Se le echó a perder en el closet. Y yo le di esos alimentos abundantes. Y Él me está diciendo a mí para atrás que se los dé a los que no lo tienen. Ya yo te los di a ti, mi hijo, compártelos. Ese es tu trabajo cristiano. ¿Para qué tú eres cristiano? ¿No es para compartir con los que no tienen? De las bendiciones que ya yo te di a ti, ya yo te la di a toda, tú me viras la pelota a mí para atrás. No. Señor, gracias por estos alimentos. Ayúdame a no ser tacaño, ayúdame a compartir con los que no tienen. Dame ese espíritu que tú tienes, ya me diste abundante para mí y para otra gente también. Solamente un ejemplo de cómo a veces nuestras oraciones se convierten rutinarias. Y criticamos a los católicos porque ellos siempre la misma rezo y la Ave María y todo se convierten, y los criticamos y a veces nosotros estamos en lo mismo. Lo que usamos distintas palabras. Estoy siendo muy crítico. Es con nosotros mismos, yo estoy en ese grupo, amén. O sea que no estoy criticando a ustedes. Es la forma en que debemos de abrir los ojos, debe tener una razón. La razón de prepararnos para la obra, la razón para tomar decisiones, la razón de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y algo muy importante y lindo que hizo el Señor como un propósito fue estar pensando en otros y no en Él. Y no en Él. Y quizás lo más fuerte, antes de eso, vamos a ver Juan 11, vamos a llegar ahí, me adelanté un poco. Juan 11, 41 al 43. Habla de una oración en la cual el nombre del Señor fue exaltado de una manera especial. Vamos a ver 41 y 43, Juan 11, que habla de la resurrección de Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Así que fue una oración que lo hizo en alta voz para que el nombre del Señor fuera glorificado. Yo creo que nosotros no debemos de usar la oración para predicar y tristemente hay personas que han usado la oración hasta con punto y todo. Como si fuera un mensaje, introducción, desarrollo, punto, nada más que falta el llamamiento al final. Y la oración no es para eso. Pero muchas veces, hermanos, es necesario testificar de que por la respuesta a una oración el nombre del Señor fue exaltado y glorificado. Dale importancia a la oración. En estos días que he estado de hospital y cosas así, me pasaron dos experiencias totalmente distintas. Una fue visitando a la hermanita hija de los hermanos Gallardo. Y no sé si ustedes tuvieron esa misma experiencia, pero estaba el doctor allí, ¿verdad? Y yo dije, vamos a orar. No, el pastor, vamos a orar. Y el médico, el cirujano, dice, ¿yo puedo orar? Digo, sí. Y el médico fue el que oró. Una oración preciosa, ¿verdad? Poniéndose en las manos del Señor, Señor, usa mis manos, guía la operación, guía la cirugía. Y hoy todos los médicos tienen que hacer esto. Pero la otra fue distinta. Ahora con el asunto de mi esposa. Cuando le dije al hombre, estamos orando por usted, como que no le gustó. Fíjate que ni lo hemos visto en la cara al hombre. Pero yo sé que como quiera el Señor estuvo ahí, amén, porque no dependió de él. Y el Señor estuvo ahí. Pero qué lindo es conocemos públicamente al Señor parte de todas las cosas que nos pasan. Y reconocer que ha sido por la mano de Dios que pedimos al Señor y el Señor obró. No porque nosotros oramos. Tenemos esa tendencia tan natural en nosotros que somos humanos y no podemos escaparnos de eso, ¿verdad? Pero a veces tenemos orgullo que porque yo oré, eso se resolvió. ¿Viste cómo todo se resolvió? Muchachos, lloré. Muchachos, cuando yo oro, eso, entonces prácticamente la gloria la estamos quitando a Dios y nos la estamos poniendo nosotros de la fuerza, lo tremendo que somos en la oración. Y todo tiene que ser para la gloria de Dios, amén. Porque aun cuando Lázaro fue resucitado, el Señor lo dijo, él pudo haber dicho, levántate y dale, y ya sacó. Pero no, lo dijo en alta voz pidiéndole al Padre para que toda la gloria fuera para su Padre, siendo Él el Hijo de Dios. Así que testimonio para nosotros también de ese propósito glorioso. Y ahora sí, vamos a dos textos que dijo Cristo, dos oraciones muy cortas que dijo Cristo en la cruz del Calvario. Muriendo por nosotros. Y en la oración está pensando en otros. Y ese es uno de los elementos preciosos de la oración sincera que a Dios le agrada. Y de la forma en que Cristo la usó. Intercediendo y pensando en otros más que en uno mismo. Marcos 15, 34 y Lucas 23, 34. Dos de las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz, que fueron oraciones, y que nos hablan y nos demuestra el corazón de Cristo, que la oración es para bendecir también a otros, que es lo que se dice oración de intercesión, ¿verdad? Intercediendo por otro, pero con amor, con pasión. Marcos 15, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué uso esta oración? El Señor clamó esta oración pensando en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque haciendo esa oración tú y yo no tenemos que hacerla jamás. El Señor clamó a su Padre que Dios le había abandonado en la cruz. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no se lo cayó? ¿Por qué tuvimos que escuchar nosotros que está escrito en la Biblia que Jesucristo clamara al Padre diciendo, me abandonaste? Yo creo que es bueno que Él lo hizo y es mi opinión.
para que tú y yo supiéramos lo que Él fue capaz de hacer por nosotros, que tú y yo no tenemos que pasar. Porque en ese momento el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, pero por amor a nosotros, Cristo sufrió ese terrible momento de que el Padre lo abandonó en la cruz, haciéndole pagar por el pecado de nosotros. Por consiguiente, ahora todos nosotros podemos estar en total y absoluta confianza que pase lo que nos pase, el momento más terrible, la enfermedad más difícil, la situación más crítica, nunca Dios abandona a uno de sus hijos. Porque aún en el momento de la muerte el Señor nos está llevando con Él a su presencia. Así que ni en ese momento podemos decir que Dios nos abandona. Él siempre va a estar con nosotros en las buenas o en las malas, siendo nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque hizo pagar a su Hijo esa experiencia. La paga del pecado, el abandono del Padre hacia el Hijo, haciéndole pagar por nuestro pecado. Por consiguiente, aún ese clamor fue, mira, pensando en nosotros. Y fíjense cómo dice Lucas, quizás 23, el texto quizás más reconocemos en ese aspecto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Así que en ese momento aquellos pecadores, aquellos soldados, aquella gente que lo estaban matando, crucificando, Jesucristo estaba, Padre, perdónalos, pensando en ellos más que en su propio dolor. Clavado, clavos en las manos, clavos en los pies, corona de espinas, todo lo terrible, toda la humillación, todo lo que está pasando. Ahí está el Señor pensando en otros. Qué lindo es que con pasión, con entrega, y por qué no, con lágrimas, nosotros vayamos a interceder por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por aquellos que no conocen a Cristo, interceder por ellos con amor. Y cuando hacemos algo así es parte del propósito de nuestra oración, que ya no es solamente la salud de nuestra hija, que ya no es solamente la escuela de los muchachos, que ya no es solamente que podamos pagar el amor, el préstamo de la casa, que aparezca el trabajo que necesitamos, que aparezcan los papeles que no aparecen. Cuando ponemos todo eso quizás a un lado, que son cosas personales, y podemos glorificar a Dios y podemos interceder por otras personas y pedir por ellos de corazón, la gran bendición de ser parte de la oración cuando funciona así. Y cuando es parte del propósito por lo cual lo estamos haciendo, como Cristo hizo por nosotros, estando clavado en esa cruz. Orando, Señor, hermanos, orando, así funciona. Ahora, es algo que podemos decir, pero eso es el Señor, ¿podré yo hacer algo así también? ¿Podré yo orar así con ese espíritu? Claro que sí, si no fuera así el Señor no nos lo hubiera pedido. El Señor nunca pide algo que no podamos hacer. Lo que sí nos pide cosas que solo no podemos hacer y necesitamos tu ayuda, eso es verdad. Pero sí podemos hacerlo. Y es una decisión hacerlo. Aquellos que hemos conocido a Cristo, un día decidimos poner la fe en Jesucristo, amén, y aceptarlo. Ahora hay que decidir en la vida cristiana tomar pasos de fe y actuar como cristianos. Amén. Y un cristiano ora correctamente, ora de la forma en que Dios nos enseña. Así que hermanos, necesitamos entonces saber que Él nos oirá desde los cielos, que Él perdonará nuestros pecados, que Él sanará. Entonces debemos de humillarnos y debemos de invocar su nombre, orar. Debemos de hacer nuestra parte. El Señor quiere contestarnos, el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere levantarnos, pero nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. El Señor quiso salvarnos y nos correspondió a nosotros aceptarle, poner la fe en Él. Usar nuestro libre albedrío para poner la fe y escoger poner la fe en Jesucristo. Ahora el Señor nos quiere usar, nos quiere perdonar, nos quiere sanar, nos quiere levantarnos. Hagamos nuestra parte y vayamos al Señor en oración. Es tan duro ver lo que pasó allí en Getsemaní. Cuando el Señor estaba orando en agonía, ya listo para sufrir la muerte terrible de la cruz, ya listo para sufrir que el Padre lo iba a abandonar en esa cruz.
¿Y qué pasó? Mateo 26, 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Está el Señor orando. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Eso es un verbo. Es imperativo, es una orden. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el Señor nos está pidiendo hacer algo que las fuerzas nos pueden fallar, pero que es necesario hacer. Tenemos el espíritu dispuesto porque Cristo está con nosotros, pero la carne es débil y nos puede ganar la carne, como les ganó a estos dos discípulos que les ganó el sueño. El llamado, hermanos, es a una oración: velar y orar. Estar dispuestos a hacerlo. Tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestra disciplina, tiene que ver con nuestras prioridades. No es fácil cambiar malas costumbres, pero hay que hacerlo. Si hay que dormir un poco menos, se duerme un poco menos. Hay que hacer varias cosas, ajustes en nuestra vida. Cuando el Señor salió, hermanos, y fue a orar, Él tomó varias decisiones. Tuvo que levantarse oscuro, tuvo que salir, tuvo que ir a cierto lugar. Él tomó actitudes y acciones que nos corresponde a nosotros hacer también. Hay que cambiar algunos de nuestros hábitos. Tenemos que cambiar algunas de las cosas, algunas de nuestras comodidades tienen que desaparecer. Quizás dormir menos, quizás dejar de ver menos la televisión, o quizás hacer menos de algo que nos guste hacer, de algún hobby o de algo que nos ayuda, y decir: tengo que poner en prioridad la oración en mi vida. Porque yo necesito que el Señor me escuche, yo necesito saber que estoy perdonado delante de Él, yo necesito curar mis heridas y tengo que hacer mi parte. El Señor va a hacer la gran parte, por la gloria de Dios, el poder está en Él, pero Él pide de nosotros que nosotros oremos, que nos humillemos delante de Él y que vayamos a Él en oración. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que pedirle a Él específicamente que nos dé el deseo, que nos levante, pero quien va a poner el despertador más temprano no va a ser el Espíritu Santo, va a ser tú. Quien va a tener que dejar algunas cosas para dedicarle más tiempo al Señor, quien va a tener que ponerle a la computadora, apagarla, o el televisor, vas a tener que ser tú, no va a ser el Espíritu Santo. Son tus manos. Para tomar decisiones así en nuestra vida, para que haya solución a muchos de nuestros problemas. Porque déjenme decirle, hermanos, a veces las heridas están ahí y buscamos soluciones de la forma equivocada. Y aquí nos enseña que el Señor va a oír nuestra oración y va a sanar nuestras heridas si nos humillamos y si oramos. Y si oramos bien. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque esta es preciosa. Nuestra súplica ahora es que nos ayudes a ser consecuentes con ella, a orar de verdad, priorizándote a ti, a orar de verdad con el propósito, con propósitos bíblicos, con los propósitos que debemos de orar, exaltando tu nombre, pensando en otras personas, que tu nombre sea glorificado en lo que hacemos, preparándonos para hacer tu obra, haciendo las cosas bien, decidiendo bien porque hemos orado. Padre Santo, pon en nosotros un espíritu de oración grande en nuestra vida cotidiana.
en nuestra vida diaria primero, para después llevarlo a la iglesia, a nuestros grupos familiares, a nuestras reuniones de oración como la del sábado próximo, participar de la vida de la iglesia de oración, pero lo más importante es nuestra vida personal contigo, en la intimidad. Tú y yo, en oración. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.